Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Javier Graterol y hoy voy a hacer un video sobre cómo resolver este ejercicio. Este ejercicio, primero analicemos lo que nos presentan y lo que se nos pide. Primero, se nos presenta una, una fuente trifásica y una fuente trifásica en estrella y una carga trifásica en estrella, es decir, un circuito estrella-estrella, que no tiene neutros conectados entre sí. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, primero tenemos una fuente que nos indica que nuestro voltaje A, sería de 120 voltios con 120 grados. Nuestro voltaje B sería 120 voltios con menos 120 grados. Y nuestro voltaje C sería 120 voltios con 0 grados. ¿Qué podemos analizar a través de este dato que tenemos aquí? Que nuestra fuente, nuestro generador, está en secuencia negativa. Es decir, que ocurre primero la fase C, luego la fase B, la fase A y luego la fase B. Ok, y luego también tenemos nuestras tres impedancias, que al ser tres impedancias diferentes, nos damos cuenta que es un sistema desbalanceado. Nuestra primera impedancia, nuestra impedancia A, que sería de 80 más J3 ohmios, nuestra impedancia B, que sería 20 más J40 ohmios, y nuestra impedancia C, que sería 60 más J50 voltios. Perdón, aquí sería 20 menos J40 voltios. ¿Sí? Nuestra parte compleja está negativa. Ok, ¿qué se nos pide? Nos piden calcular la potencia compleja absorbida por nuestra carga, la potencia trifásica entregada por la fuente, la corriente de fase de la carga, es decir, la corriente que hay aquí, y la corriente de línea entre los puntos, y que luego al final realicemos los diagramas fasoriales. Bueno, ¿qué podemos notar cuando tenemos un circuito estrella-estrella? Primero sería que nuestras corrientes de línea y nuestras corrientes de fase son iguales. ¿Por qué? Porque desde el generador hasta nuestra fase es un conductor directo que no tiene ningún, en este caso, no tendría ninguna impedancia en la línea. Por lo tanto, nos quedaría completo aquí. Nuestra corriente sería la misma. Eso podemos escribirlo aquí arribita, que diríamos que nuestra corriente en A va a ser igual a nuestra corriente en A con neutro. O mejor dicho, vamos a escribirlo bien, nuestra corriente de línea va a ser igual a nuestra corriente de fase. Así que las corrientes que tenemos aquí van a ser iguales, se permanecerán iguales. Ok. Por lo tanto, bueno, aquí me faltaría escribir unas corrientes que no puse. Bueno, ahora, yo para comenzar este ejercicio, me gusta, para que sean de forma más fácil ver las mallas que se crearían, por ejemplo, esta sería una, y aquí abajo habría otra. Para que sea más sencillo verlo, me gusta transformarlo. Corto un segundito y vuelvo con el ejercicio transformado. Bueno, ahora ya tenemos el ejercicio transformado, donde podemos ver aquí nuestra voltaje A, nuestro voltaje B y nuestro voltaje C. Bueno, así es más fácil de notar cómo se forman las mallas en este circuito trifásico en estrella. Entonces, veamos acá. Aquí se hace incluso más sencillo ver nuestras corrientes de carga y nuestras corrientes de líneas que son directas. Así que vamos a aprovechar y escribirlo aquí abajo, donde podemos decir que aprovecho para aclarar que utilizo las letras minúsculas para referirme a nuestros elementos en la fuente y las letras mayúsculas para nuestro elemento en la carga o en la impedancia. Por lo tanto, vamos a decir que la corriente en la fuente A va a ser igual a la corriente de línea A, que va a ser igual a la corriente de fase en A mayúscula, porque nos estaremos refiriendo a este lado de la impedancia. Y aplicaría lo mismo
para nuestras corrientes de fase B y nuestras corrientes de fase en C. O sea, que nuestras corrientes para nuestros respectivos elementos se mantienen igual, ya que no sufren ninguna transformación en el camino. Ok, ahora vamos a trabajar con ley del voltaje de Kirchhoff para poder calcular las corrientes. Entonces primero vamos a suponer una corriente que va en esta dirección que llamaremos I1. Luego supondremos una corriente en la misma dirección en este caso que llamaremos I2. ¿Qué podemos anotar aquí? Así, directo diremos que vamos a hacer otro espacio aquí, que nuestra corriente que circula por aquí arriba sería solamente I1. Así que diremos que nuestra corriente A va a ser igual a I1. ¿Qué notamos enseguida? Seguimos este camino, nos daremos cuenta que nuestra corriente B sería, siguiendo esta línea, no sería nuestra corriente I2 menos nuestra corriente I1. Así que la corriente B va a ser igual a I2 menos I1. Y como vemos acá que nuestra corriente C va en dirección contraria a I2, entonces podemos determinar que nuestra corriente IC va a ser igual a menos I2. Genial. Ya tenemos una forma sencilla de calcular las corrientes y más sencillo aún haciéndolo a través de nuestra ley de tensiones de Kirchhoff. Volvemos aquí un segundo y comencemos a estudiar la malla 1. Para la malla 1 vamos a seguir esta corriente y nos daremos cuenta que comenzando desde el voltaje A diremos que, recuerden que todos estos voltajes aquí dentro de esta misma malla es igual a 0, entonces sería menos, porque nuestra corriente va de menos a más, menos el voltaje A, seguimos, más nuestra impedancia A. ¿Por qué más? Porque si nuestra corriente va en esta dirección, si nuestra corriente va en esta dirección, nuestra impedancia se opone. Entonces, en vez de ser menos, sería más. Se opone en la misma dirección, sería nuestra impedancia A por nuestra corriente 1. Corriente 1 porque es la única que circula, más la impedancia B por el factor de I1, que va en esta dirección, menos I2, que se opone. Ok, este sería, comenzando, esto sería igual a 0. Oh, perdón, que ya se me va olvidando, nuestra corriente B, que esta sí sería positivo porque va de más a menos, más nuestra fuente de voltaje B. Y esto sería igual a 0. Distribuimos esto aquí, nos quedaría, vamos a directo mandar nuestros voltajes para el otro lado, que sería BA positivo menos nuestro voltaje B, y distribuimos esto acá, que nos daría ZA y 1 más ZB de mayúscula y 1 menos ZB y 2 menos ZB y 2, que va a ser igual
A PA menos PB. Ok. Ahora seguimos continuando, simplemente agruparíamos. Nos damos cuenta que tenemos como factor común el I1, así que diríamos que I1 sería igual a I1, ZA I1 más ZB I1 sería igual a I1 por ZA más ZB. Nos quedaría menos ZB2, que serían independientes. Menos ZB y 2 igual a nuestro voltaje A menos nuestro voltaje B. Ok, ahora aquí podemos determinar ya lo que sería nuestra primera ecuación para conseguir nuestras intensidades. Vamos a anotarlas en un punto que no sea cómodo, por ejemplo aquí, para que no se nos pierda. I1 por ZA más ZB menos ZB y 2, que es igual a BA menos BB. Ok. Ahora vamos a trabajar, pero en este caso, nuestra segunda malla, que la podemos anotar siguiendo este camino, que sería menos, como nuestra corriente viene de menos a más, sería menos nuestro voltaje B. Voy a tratar de escribirlo un poco más arriba. Menos nuestro voltaje B más nuestra impedancia ZB, que en este caso sería multiplicada por, va en esta dirección, y 2 contra nuestra corriente que va en dirección contraria, menos I1. Más nuestra impedancia C, que son los círculos de la corriente 2, que sería ZC, por I2. Y en este caso, como viene de menos a más, sería positivo. Uy, que me he hecho un pelón. Más, menos. Como viene de más a menos, más nuestro voltaje C. Y aquí, bueno, aplicaríamos un despeje similar al del momento anterior, donde nuestros voltajes se van al otro lado y esto se distribuye, nos quedaría ZB, mayúscula por cierto, ZBI2 menos ZB I1 más ZCI2, que va a ser igual a nuestro voltaje B menos el voltaje C. Y volviendo a terminar de distribuir, decimos que factor común I2, que sería ZC, sería I2, que multiplica a la suma de ZB más ZC más, menos ZB multiplicado por la corriente 1, que es igual a... Ok, aquí obtenemos lo que sería nuestra segunda ecuación, que la anotaremos aquí como I2 por ZB más ZC menos ZB y 1, que es igual a nuestro voltaje B
menos nuestro voltaje C. Ok, aquí ya tendríamos nuestras corrientes, nuestras fórmulas, y lo que nos quedaría es sustituir y resolver. Entonces, comencemos sustituyendo la primera. Y ya podemos borrar esto aquí. Si después lo vuelvo a necesitar, que no lo creo, aparentemente no, lo vuelvo a dibujar. Entonces, trabajemos para nuestra primera ecuación, que le vamos a poner I minúscula. Para nuestra primera ecuación sería I1, que multiplicaría a ZA, que sería 80 más J30 más ZB, que es 20 menos J40, que nos multiplica por menos nuestra impedancia B, que sería, que ya la conocemos, 20 menos J40, que sería igual a la suma de nuestros fasores de corriente, de voltaje, que sería 120 con 120 ángulo de 120 más 120 ángulo de menos 120 grados. Ok. Y para nuestra corriente, para nuestra segunda ecuación, tendríamos que sería I2 multiplicado por ZB más ZC, que sería 20 menos J40 más 60 más J50 menos nuestra impedancia C, 20 menos J40, que sería igual a la suma de los voltajes B y C menos C. Serían 120, aquí es menos 120 menos 120, ángulo de menos 120 grados, menos 120, ángulo de 0 grados. Aquí, tratándose de voltaje. Y bueno, y hago estas operaciones. Continuando. Ahora, ¿qué hice yo aquí? Bueno, acabo de, básicamente, hacer esta operación y hacer estas operaciones. En este caso sería esta operación y esta operación, donde nos quedan nuestras dos ecuaciones. I1 por 100 menos J10 ohmio menos 20 menos J40 por I2, que hace igual a 0 más J 207,85 voltios. Y aquí abajo sería, en términos de I1, o sea, poniendo, no sería en términos de I1, perdón, sería colocando I1, reordenando, sería menos 20 menos J40 I1 más I2 por 80 menos J10, que sería esta operacióncita de aquí. Y esta operación de aquí arriba de los voltajes transformada a nuestra coordenada cartesiana, nuestra coordenada rectangular, que sería menos 180 J 103,92. Ok. Luego de realizar un sistema de operaciones que, depende de la forma en la que lo haga, se hace bastante tedioso, estos son los resultados obtenidos, que serían nuestra corriente 1 y nuestra corriente 2. Nuestra corriente 1 sería 2,52 con ángulo de 103,37 amperios, y nuestra corriente 2 va a ser igual a 1,23 menos 187,47 ángulo 1,23 amperios con ángulo de menos 168,47. Ok. Recordemos que antes habíamos determinado estas variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a simplemente sustituir. Entonces diremos que vamos a hacerlo aquí. Vamos a... Bueno, esto ya no lo vamos a usar más, así que me puedo permitir borrarlo.
para trabajar más cómodo aquí arriba con nuestra operación. Entonces diríamos que nuestra corriente A sería igual a I1, permanece igual, 2,52 ángulo de 103,37 grados emperios. Nuestra corriente B, bueno, será la resta de esto menos esto. Entonces esto va a ser igual a 2,52 ángulo de 103,37 grados menos esta corriente de acá sería menos 1,23 raíz de menos 100, con ángulo de 168,47 grados. Y nuestra corriente C será el negativo de nuestra corriente 2 menos 1,23 con menos 1,68,47 amperes. Que esto nos vendría dando, el resultado de estas operaciones sería esto, que sería igual a, que tengo por aquí, 2,77 ángulo de menos 102,99. Y aquí abajo, esto nos quedaría como 1,23 con ángulo de 11,53 amperes. Bueno, obtenido ya esto, podemos prescindir de esto y sustituir en nuestra tabla de valores para tenerlo de forma más cómoda para los pasos siguientes. Entonces, diríamos que IA ya lo tenemos aquí como 2,52 ángulo de 103,37 2,77 ángulo de menos 102,99, nuestra corriente C, que sería I,1,23 ángulo de 11,53 amperes. Todo esto en amperes. Ok. Teniendo ahora todo esto, ¿qué se nos pide? Volvemos a lo que se nos pide. Se nos pide la potencia compleja absorbida por la carga. Entonces, ¿qué debemos calcular? Los voltajes de fase de la carga. ¿A qué son los voltajes de fase de la carga? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro dato de la intensidad y nuestro dato de del voltaje. Perdón, de la impedancia. Entonces, recordemos que estamos utilizando las mayúsculas para referirnos a la carga, a la impedancia. Entonces sería nuestro voltaje A mayúscula al neutro, o sea, nuestro voltaje de fuente va a ser igual a nuestra impedancia A multiplicada por la corriente que pase por allí, nuestra corriente de fase A. Nuestro voltaje B, N, va a ser igual a la impedancia Z en B por nuestra corriente B. Y nuestro voltaje de fase C va a ser igual a C va a ser igual a nuestra impedancia C por su respectiva corriente C. Sustituyendo, tendríamos, yendo ahora una por una, ¿sí se ve?
tendríamos que nuestro voltaje A va a ser igual a nuestra ZA, que sería 80 más J30 por 2,52 ángulo de 103,37. Nuestro voltaje de fase B va a ser igual a, sustituyendo, nuestra impedancia de que sería 20 menos J40 multiplicado por nuestra corriente B, que sería 2,77 ángulo de menos 102,99. Vamos a escribir aquí de dónde estamos sacando esto. Y ahora nuestro voltaje de fuerza C, que sería 60 más J50 por nuestra corriente C, que sería 1,23 ángulo de 11,53 grados. Amperios, 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 ohmios, ohmios, ohmios. Ok. Ready. Un segundito y ya vengo con los resultados listos. Ok, aquí ya tendría los resultados listos. Nuestro voltaje de fase en la carga A sería 215,31 voltios con ángulo de 123,93 grados. En nuestra carga B sería 123 con ángulo de menos 163,42 voltios. Y nuestro voltaje en C, en nuestro voltaje de fase en la carga C, sería de 96,07 voltios con ángulo de 51,34 grados. Ok, esto, como nos es útil en otro dato, procederé a dejarlo por aquí abajito para tenerlo cómodo. Entonces vamos a decir que nuestro voltaje de fase AN sería 215,31 ángulo de 123,93 grados. Nuestro voltaje B en N sería de 123 ángulo de menos 166,42 grados. Y nuestro voltaje de fase C sería de 96,07 ángulo de 51,8 51,34. Ok. Mientras voy guardando esto, quiero rápidamente ir haciendo un análisis de estos valores. Ya sabemos que nos encontramos en un sistema desbalanceado, es decir, nuestras impedancias son diferentes, pero también estamos en un sistema estrella-estrella que no tiene un neutro conectado, es decir, estos voltajes de fase de la carga están tan desfasados ya que no tienen un neutro que los equilibre, que lo regule. Esa es la función del neutro físico cuando se encuentra conectado. Pese a que en ambos casos tenemos una diferencia de potencial en el neutro, entre los neutros, en este caso, en específico, donde el neutro no se encuentra conectado, nuestros voltajes siempre van a ser más dispares a los que nos podemos encontrar. Eso viene también explicado en la investigación anterior, donde se comentó esta situación en caso de las conexiones en estrella-estrella. Bueno, ahora vamos a
calcular la potencia. Vamos a seguir el siguiente paso de lo que se nos pide. Vamos a calcular la potencia compleja consumida por la carga. Entonces nosotros sabemos que nuestra potencia compleja S en A va a ser igual a nuestro voltaje de carga, nuestro voltaje de fase de la carga, por la conjugada de la corriente. ¿Qué es la conjugada de la corriente? La misma corriente con el mismo magnitud, pero con el ángulo cambiado de signo. Entonces sería este caso para acá. Nuestra S de B sería igual a el voltaje de N por la conjugada de B, y de este lado nuestra potencia compleja C, que va a ser igual al voltaje Cn por nuestra conjugada de la corriente C. Y bueno, estos son datos que tenemos. Ya no hay mucho que hacer en este caso, sino que ejecutar. Entonces decimos que nuestra potencia compleja A va a ser igual a, ¿quién es nuestro voltaje A? 215,31 ángulo de 123,93 por nuestra corriente A, el conjugado de nuestra corriente A, que sería 2,52. Como podemos ver, nuestra magnitud permanece igual, pero lo que cambiaría sería nuestro ángulo, que cambiaría de 103,37 grados positivo, cambiaría a negativo. En el caso de nuestra potencia compleja B sería igual a nuestro voltaje de fase B, que sería 123 ángulo de menos 166,42. ¿Cuántos? Amperios. Por la conjugada, que en este caso sería la conjugada de nuestro voltaje de nuestra corriente B, 2,77, ángulo de, en este caso como es negativo, quedaría positivo, 102,99 grados, y nuestra potencia compleja C, que sería, en este caso, el voltaje de fase C, que ya hemos dicho que había escrito ahí, 96,07, ángulo de 51,34 por la conjugada de la corriente C, que sería 1,23, ángulo de 11,53, y como estamos trabajando con la conjugada, en este caso que es positivo, se le agrega el símbolo negativo. Ok. Un segundito y traigo ya las operaciones listas. Y ok, ahora continuando, ya operado, tenemos que nuestra potencia compleja A sería 542,58, ángulo de 20,56 grados, voltiamperios. Nuestra potencia compleja B sería 343,15, ángulo es 90,59 voltiamperios, y nuestra corriente compleja C sería 118,17, ángulo de 39,80 voltiamperios. Bueno, estos datos
como va a ser parte de la resolución final del ejercicio, vamos a dejarlos aquí abajo anotados. Entonces diremos que SA, SB, y SC, vamos a hacerle su cuadrito aquí abajo para que quede ahí permanente. Diríamos que SA es 542,58, ángulo de 20,56 grados. Nuestra potencia B, 3,15, ángulo de 90,56 y 59. Y nuestra potencia compleja sería 118,17, ángulo de 39,80 voltiamperes. Ok, vamos a guardar todo esto para el siguiente paso del ejercicio. ¿Qué nos pide ahora el ejercicio? El ejercicio nos está pidiendo la potencia trifásica que nos entrega la fuente. Es decir, ahora vamos a trabajar con los voltajes que conocemos de la fuente. Entonces sabemos que la potencia trifásica va a ser igual a la suma de las tres potencias individuales. Recordemos que estamos trabajando con un sistema desbalanceado. Entonces sería 120, sería nuestro voltaje A por la conjugada de nuestra intensidad A más nuestro voltaje B por la conjugada de la intensidad B más el voltaje C por la conjugada de la intensidad C, que esto va a ser igual a, sustituyendo, 120, ángulo de 120 por 2,52, ángulo de menos 103,37 grados. Todo esto más nuestro segundo término, que sería 120, ángulo de menos 120 grados, multiplicado por nuestra corriente B, que sería 2,77 ángulo. Recordemos que como estamos trabajando con la conjugada, sería el signo negativo pasa positivo, sería 102,99 grados. Y aquí abajito continuamos, que sería estos dos términos más el tercer término, que sería nuestro voltaje C, sería 120, ángulo de 0 grados, por la conjugada, que sería 1,23, ángulo de 11,53 negativo grados. Ok. Opero y vuelvo. Continuando, ya casi finalizando, este sería el resultado de esta operación, que sería 753,30, ángulo de menos 3,06 voltiamperios. Pero vamos a transformarlos a coordenadas rectangulares para obtener la magnitud que deseamos, que sería 753,23 menos J40,20. Por lo tanto, aquí decimos que nuestra potencia trifásica va a ser igual
a 753,23 BA. Y como es parte de los resultados finales, vamos a anotarla aquí abajo. Potencia trifásica será igual a 753,23 Esta sería ya la potencia trifásica entregada por la fuente. Recordemos que como estamos trabajando con la fuente, estamos trabajando con los voltajes que ella nos entrega. Ya me quedé sin con qué limpiar, así que ahora rapidito vamos a bosquejar la parte final del ejercicio, que serían nuestros diagramas fasoriales de corrientes nuestros diagramas fasoriales de corriente y de voltajes que nos entrega la fuente. En este caso voy a hacerlo todos en un mismo diagrama para que se vea cómo se desfasan las corrientes. En este caso vamos a hacerlo, ya que dispongo de dos colores con el marcador azul, para que se vea que nuestro voltaje C, aquí estaríamos disponiendo de nuestro voltaje de fuente C. ¿Por qué? Porque está a 120 grados. Luego tendríamos nuestro voltaje de la fase B, que estaría a 120 grados, y nuestro voltaje A, que estaría a 120, nuestro voltaje A, que estaría a menos 120 grados. Me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? ¿Y dónde me estoy equivocando? Me estoy equivocando al nombrar de esta forma a nuestros voltajes. ¿Por qué? Porque efectivamente este es nuestro voltaje C, pero este es nuestro voltaje B. ¿Por qué? Porque está negativo y este sería nuestro voltaje A. Aquí es donde podemos anotar la secuencia negativa del ejercicio planteado. ¿Por qué? Porque vamos en el orden de C a B en vez de A, B, C, como se da en secuencia positiva. Y luego vamos a agregar nuestras corrientes, que serían un numerito chiquitico aquí, muy chiquito, que sería nuestra corriente A. Luego sería nuestra otra corriente B, que sería una corriente un poco más grande, que se estaría ubicando aquí, más o menos. Y nuestra corriente C, que como vemos tiene 11 grados, se encontraría más o menos aquí y sería, de hecho esto es muy grande, su magnitud la más pequeña de todas. Como nos damos cuenta, comenzamos con como estamos en un sistema desbalanceado, las corrientes ya no se encuentran desfasadas por solo 30 grados, sino que en este caso tendría un desfase diferente. Esto es no se puede dar una regla general para todos los ejercicios, porque es un sistema desequilibrado. Este tipo de desfase es un poco impredecible hasta que se calcule. Y bueno, ya tendríamos la potencia compleja, la potencia trifásica entregada por la fuente, la potencia compleja consumida por la carga y nuestros diagramas fasoriales. Con esto terminaríamos el ejercicio. Muchas gracias.